Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy jueves. Vamos rápidamente a presentar a los tertulianos que me acompañan en esta mesa de debate. Buenas tardes, ¿cómo está Valentín Ollonet? Muy bien, Jorge. También está a mi derecha, en este caso, y que se sirva de precedente, doña Erika Cerdeña. ¿Cómo está, Erika? Buenas tardes, ¿Bien? Jorge. Un poco enfadada. ¿Conmigo? No creo. No, con Valentín, Ah, porque me enteré de que mejor. el lunes fue su cumpleaños. ¿Ah, ¡Feliz sí? cumpleaños! Y no se lo dijo a nadie. Sí, sí, que aquí parece que el único cumpleaños soy y yo. tú aprovechando, ¿no? Yo aprovecho y lo digo así en directo por si alguien más se ha quedado sin felicitar a Valentín. Pues Muchas felicidades, Valentín. Gracias, compañero. Vamos también a saludar, que no creo que cumpla años, por Tomás no pasa los años. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás? Valentín pasan menos, que me acabo de enterar la edad que tiene y me acabo de quedar loco. Pueden hacer una porra si quieren, un concurso aquí ¿te acuerdas cuando se podía mandar SMS? Sí, cosas sí. así que A ver quién acierta. A ver quién acierta. Tal. Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos. Bueno, por cierto, que ha sido detenido en estos días atrás, pero hoy se daba a conocer por la Policía Nacional, Erika, a uno de los que se consideran como traficantes locales más importantes sobre todo del tráfico de cocaína en Lanzarote, ¿no? Sí, y además a mí me ha llamado la atención una cosa de esta información, porque además la Policía Nacional ha pedido a la ciudadanía que colabore en este tipo de cuestiones. La ciudadanía tiene mucho que aportar. De hecho, fue un aviso anónimo el que ayudó a poner sobre la pista a esta persona que ya tenía antecedentes, no solo esta persona, sino dos más, creo que son 2 hombres y una mujer, y bueno, se le hizo un seguimiento y finalmente lo pillaron, pues por así decirlo, pues sí, lo pillaron cuando justamente... Con las manos en la masa. Sí, cuando justamente acababa de buscar más cocaína en este caso, y bueno, que yo me quedo con ese aviso, que están funcionando las operaciones antidroga en Lanzarote, y me alegro porque el incremento del consumo, especialmente entre personas jóvenes, es preocupante en Canarias. Y ese llamamiento a la ciudadanía, creo que si entras en policía.es, busca en la página oficial de la policía, hay un apartado en el que dice colabora, y ahí tú puedes colaborar de forma anónima, se te protege. Si tienes información de algo, me parece interesante. Bueno, Yurena, que es la portavoz de la Policía Nacional, da algunos datos sobre esta operación que se inició, si no me equivoco, desde principios del mes de enero. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife a 3 personas, 2 hombres y una mujer entre 40 y 48 años de edad, como presuntos responsables de un delito contra la salud pública, portando un bolso con varios ladrillos de cocaína. Posteriormente, y con autorización judicial, se realizaron las entradas y registros en 2 domicilios, en un local comercial, donde se intervinieron 11 kilos de cocaína. Bueno, pues fueron 11 kilos de cocaína y también creo que una cantidad importante de dinero, bueno, 10.000... Y 4 coches. 10.000 euros y 4 coches. Bueno, si eran 3 personas, como mínimo 3 podían tener, uno para cada uno. Bueno, lo que hay, un tema de la droga es un tema, yo diría que universal. Cuando más se detecta, quiere decir que más se está traficando con ello. Es una teoría que existe, ¿no? Es decir, que cuanto más se detecta, es que quiere decir que hay mucha droga caminando por los puertos, aeropuertos, y en cualquier caso, ya los propios narcotraficantes saben que ellos saben que hay por lo menos 1/3 de la droga siempre son detectados al final, y es una cosa que ocurre habitualmente. Y además, por lo que he leído en la nota, los 3 detenidos tenían antecedentes ya penales, sí. Penales, o sea que, bueno, ya se dedicaban a esto. Sí, desde hace normalmente tiempo. todo este tipo de gente no es la primera vez, empiezan con una cosa y van terminando con cosas mayores. Por cierto, agresiones a médicos, Tomás, y enfermeros, como sabes, se ha puesto esto en la actualidad de España, porque no solo es en Canarias, es en toda España, y de hecho Canarias está por debajo de la media de agresiones registradas entre los sanitarios, médicos y también enfermeros. En este caso, Tomás, ¿es comprensible que esto pueda ocurrir? Porque no sé si has visto imágenes por ahí, pero bueno, yo el otro día estaba viendo imágenes realmente de gente violenta porque hay un retraso en la lista de espera o porque tal, en fin, por cuestiones, pero que lo paga el médico o el enfermero, ¿no? Hombre, yo creo que hay una tendencia hacia cierto... O sea, así como las sociedades modernas han ganado en civismo en algunos aspectos, o sea, todos sabemos que hemos mejorado en muchos parámetros de civismo, yo qué sé, antes había cosas que hoy en día no nos imaginaríamos que sigan pasando, ¿no? Pero sin embargo sí creo que con los trabajadores, especialmente que están de cara al público,
sí que se ha, y especialmente con los que además son parte de lo público, es decir, de lo de todos, de lo que efectivamente tenemos derecho a reclamar, pero por unas vías, pues sí creo que hay yo lo digo por otro sector, como puede ser la educación, o sea, uno no se imagina tampoco que cosas que pasan actualmente en las aulas ocurriesen hace 30, 40, 50 años, ¿no? Ha habido como una especie de pérdida de autoridad por parte de los profesionales, porque es verdad que también puede tener que ver con la democratización de esta sociedad, es decir, todos somos conscientes de que somos ciudadanos de pleno derecho, de que ya no vamos al médico o a clase creyéndonos menos o creyendo que alguien tiene autoridad sobre nosotros, pero a veces eso se confunde hacia el extremo contrario. O sea, yo, que soy, por ejemplo, un profesor democrático, en el sentido que siempre le explico, nunca he dicho una respuesta de por qué yo lo digo, yo nunca digo por qué yo lo digo, lo intento explicar, pero sí es verdad que creo que desde la infancia y desde las casas principalmente, porque esto es una cuestión social, pero que se aprende sobre todo en las casas, hay ciertas cuestiones de respeto que se deben enseñar y que por hecho por ver no se están enseñando, o no están llegando por lo menos a los chiquillos, y se observa, y claro, si desde chico te acostumbras a gritarle al profesor, y si luego crees que puedes gritarle al dependiente de no sé dónde, y que luego puedes terminar pues al guagüero o al médico, ¿no? Que además en una situación a lo mejor de tensión. Creo que cada vez hay una parte de la población que tiene menos autocontrol o que tiene menos capacidad de frustración, en fin, ahí se juntan yo creo varias cosas, desde las educacionales hasta el tipo de vida que llevamos, que obviamente la termina pagando pues un profesional al que deberíamos tenerle respeto y que debería, desde mi punto de vista, no sé si lo son, pero deberían ser autoridad pública, pues como tiene que ser, porque es que si no, o sea, la palabra del médico en una consulta debe tener una cierta autoridad y validez frente a... Agredir a un médico o a un enfermero o a personal sanitario, hoy nos lo explicaba Juan Navarro, que es el secretario general ahora queríamos oírlo, pero bueno, de la Federación, solo por este punto de la Federación Sanitaria de Comisiones Obreras en Canarias, decía que tienen en el Código Penal está establecido, o sea, ojo, porque a los docentes también nos pasa, somos autoridad dentro del aula, exactamente, pero ellos son otra cosa que nos consideran. Es lo mismo que si tú insultas o agredes a un agente, a un policía, y la gente esto tiene que saberlo, creo yo, por las penas que puede llegar a comportar esto. Aparte de que a mí no me entra en la cabeza, y un dato que nos daba, y aunque lo vamos a escuchar, pero que a mí sí me parece especialmente escandaloso, es que no solo es que se habían incrementado las agresiones, sino que las físicas se habían incrementado un 33% el año pasado. Sí, porque hay agresiones verbales, que Sí, es mayoría. que es la mayor parte, pero que hacen y mucho luego daño. está la física. De hecho, en la provincia lo que se han denunciado son 664 agresiones en la provincia, digamos, en las llamadas Islas Orientales, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y en este caso, efectivamente, como bien dice Erika, un 33% de agresiones físicas, lo cual es un porcentaje bastante alto, es decir, gente que ha llegado a las manos, a ponerle las manos encima a un médico, a un enfermero, a un celador, en fin. Yo creo que estaba pensando que la suerte que tenemos, ¿no? De tener una sanidad universal, etcétera, etcétera, que después tiene, muchas carencias, como todos sabemos, las listas de espera, y claro, la gente llega en un momento, porque la mayoría de las agresiones se producen de gente que no tiene cita previa. Claro. Es decir, tú consideras que tu problema es el primero de todo y quieres que te atiendan sobre la marcha. Cuando te dicen, no, oiga, es que no, tiene usted que pedir cita, pues ahí te pones como un basilisco. Lógicamente no estoy justificándolo, pero absolutamente para nada, porque yo jamás en la vida, por ejemplo, lo haría. Pero quiero decir que somos afortunados por tener una sanidad que es universal, por lo que tenemos, y la gente tiene que tener paciencia suficiente y saber que, oye, Sí, solo en Canarias... por mucho que algunas veces pueda encontrarte algún concreto, un funcionario que... casos que puntuales, algunos hay claro, que como también en todos que lados. puedes tú sentirte mal, pero por mucho que te sientas maltratado, digamos, Claro. entre comillas, no puedes reaccionar con la violencia física. Es que además, a lo que dices de que te traten mal, la gente tiene que saber que ser ciudadano comporta también unos procedimientos. Oiga, si a alguien le trata mal, hay vías para reclamar esa cuestión. Sí. ¿Sabes? A veces nos olvidamos de eso, y yo también, volviendo a mi ámbito, todos sabemos que hay también en los claustros profesores que a lo mejor por sus modos, por lo que sea, no son lo adecuado que deberían. Pero siempre los chiquillos, y creo que hay que enseñarles desde pequeños, se quedan en la pataleta, en el enfado, en no sé qué. Oye, hay una secretaría, hay un documento de queja, o sea, tenemos que ser ciudadanos, no solo para pegar
a 4 gritos. Oye, la ciudadanía también exige, oye, te atendió mal, vaya usted a atención primaria, a donde sea. Atención al paciente, atención al paciente, eso, y registre la queja. No puede ser que creamos que ser ciudadanos es pegar el grito. Y otra cosa, que Comisiones Obreras en Canarias ha pedido ya, y esto sí lo han hecho ya, que se cree un observatorio de agresiones a personal sanitario para esclarecer exactamente las causas. Sí que ellos apuntan a las listas de espera, como decías tú, Jorge, como una de las causas de queja y que llevan a esa agresión verbal o agresión física en los peores casos. Pero ellos piden que se cree ese observatorio de agresiones y yo creo que es muy interesante porque, claro, aquí la pregunta es el por qué. Claro, ¿por qué la ¿por qué persona llega? Para poderlo prevenir. Entonces eso es lo que han propuesto puede haber ellos. algún energúmeno, pero que haya tanta gente llama la atención. Bueno, a Juan Navarro lo van a tener que escuchar, el representante de Comisiones Obreras, lo van a tener que escuchar en el informativo porque no tenemos más tiempo. Por cierto, que me llamó la atención la noticia que publica en los informativos hoy Lancelot Televisión, o que emite Lancelot Televisión en el informativo, Erika, sobre que en Arrecife hay 7 clubes de fútbol y solo hay 2 campos de fútbol. El insular, que es para todo en este caso la ciudad deportiva, y creo que el otro que está activo y que se puede utilizar es el de Altavista, el de Agapito, porque el resto de campos de fútbol, por un problema o por otro, no se pueden celebrar encuentros oficiales, y por lo tanto es un déficit y creo que es una anomalía que tendría que resolver el Ayuntamiento de Arrecife, que si no me equivoco es el responsable de los campos municipales. Sí, porque en las Salinas había otro campo, ¿no? Sí. Que era donde entrenaba en su momento este equipo, ¿cómo se llama? El Marítima. Ahí hay otro campo, no entiendo por qué está... Tienen que ser campos homologados, pero bueno, por la federación. Pero en cualquier caso, yo leo aquí, de ellos, 2 en estos momentos por diversos motivos no están habilitados para tal cometido. El campo del puerto de Arrecife, conocido como el de las piscinas, es decir, el que conocemos todos que está enfrente del Open Mall. Tampoco continúa cerrado por una obra de pérgola que contó con un proyecto erróneo y hubo que realizar modificaciones. Sigue cerrado y no espera ya para esta temporada el municipal de Argana, que está también, que tampoco está disponible. Pues mira, te voy a decir una cosa sobre este tema que desconocía, y yo no me entero mucho del deporte, pero si de algo me entero es de que el deporte, para fomentarlo, hay que darle facilidades y tiene que estar... cuando tú vas a entrenar a un campo o vas a entrenar, lo digo en serio porque yo he practicado deportes, no igual a ese nivel, pero cada uno cuando practica un deporte al final entras como en tu casa, es una extensión de tu casa, donde haces los entrenamientos, donde haces los encuentros, es una seguridad que tú le das a los equipos. Entonces esos 7 equipos que se irán turnando, me imagino, que no habrán perdido seguramente de entrenar ni nada, pero tendrán grandes dificultades también para hacerlo y tampoco tienen esa seguridad, esa garantía que hace que tú te sientas tranquilo en tu entorno, en tu campo, no sé. Y creo que Arrecife es una ciudad que no deberíamos estar hablando de esto. La verdad es que no deberíamos estar hablando. Bueno, yo lo que espero es que porque se nota, resuelva. Hemos mejorado mucho en muchos aspectos y yo creo que una de las cosas es poner las instalaciones deportivas que a veces tienen un aspecto, yo hace tiempo que no las veo, pero tiene un aspecto a veces tercermundista en la isla de Lanzarote en general, a excepción de algunos que están muy bien, como este que estamos viendo en estos momentos. Y hablando de algo positivo, de Arrecife, tras 3 años de la promesa se va a retirar el famoso, por lo menos parcialmente, el famoso muro de la vergüenza que cerraba Naos. En este caso estamos viendo que ya han empezado las máquinas excavadoras a tirar ese muro que se construyó, pues yo creo que fue a principios de los años 2000, como un intento de... En fin, hay que reconocer que las propias autoridades portuarias exigían que se delimitaran los espacios por seguridad. Era obligatorio, recuerden que hubo un coche que cayó con gente y varios accidentes ha habido. Pero es verdad que se podía haber puesto, para impedir que un coche pase, puedes poner otro tipo de muro, ¿no? Claro. A ver, yo creo que, y leía también lo del tema del pulmón verde, ojalá, porque... Sí, van a hacer un parque que viene de la época que tú estabas en el Cabildo. Sí, efectivamente, digo, ojalá, porque relacionándolo con la noticia anterior, el problema de Arrecife y de Lanzarote en general, yo creo, también es que yo he ido viendo pasar, venga consejeros de deporte por poner deportes, de otra cosa por poner otra cosa, y venga, y a veces son electos, a veces no electos, a veces medio electos, luego no sé cuánto, pero lo cierto es que hoy
prácticamente, por ejemplo, instalaciones deportivas de lo que hablaban antes, son parecidas a las que había cuando yo era un pibe. O sea, cuando yo terminé el instituto, que terminé en el 2001, había lo mismo. O sea, esas mismas canchas, en la ciudad deportiva, no sé cuál, la diferencia es que somos casi el doble de personas viviendo en esta isla. O sea, y al final el deporte es salud, es integración, es sociabilidad, está. Y pues lo mismo con esto, bien que se tumbe o que parcialmente, se quite. porque creo que de momento solo van a tirar la parte para entenderlo donde está el monumento Al Cruz del Mar. Y de ahí, porque de ahí después se quiere aprovechar para redactar el proyecto de lo que tú comentabas, que fue en tu época de consejero, porque estamos hablando de Pedro Sanginés como presidente del Cabildo. Sería hacia 2017, una cosa así, cuando se habló de hacer como una especie de piscinas naturales. No, la piscina natural, eso olvídate. Estamos hablando de parque, ahí donde está, hacer como una especie un parque de urbano. Pero no parque era muy urbano. lejos de ahí, era por el muelle de No, cruceros, no era más para allá, es para allá, es para el muelle más del crucero. hacia Mármol. El muelle de los cruceros. Pero sí, bueno, también puedo unir una cosa con la otra. Desde luego tenemos un frente litoral desaprovechado. O sea, Arrecife que nació, de hecho, a raíz de que es una zona resguardada de las inclemencias del mar, ¿no? Del océano. Precisamente eso fue lo que dio sentido a esta ciudad, que primero fue puerto y después ciudad. No tiene hoy en día, o sea, se le podría sacar un partido desde el punto de vista de cruceristas, de personas que vayan a pasear, de personas que tengan aquí con los chinijos y de estar en un parque al aire libre y con unas vistas como la que tiene eso. Y al contrario, lo que nos hemos dedicado es a darle la espalda a espacios que no tienen la calidad, desde el Parque Las Canarias, el Parque Viejo, el Parque Ramírez Cerdá ha empeorado con el tiempo. Yo recuerdo el parque que tenía una fuente, que tenía unos cochitos, que tenía un sitio para ir a tomarte algo, y ha ido a peor, o sea, tenía bugambillas para tapar. Bueno, ahora queda algo para tomarte. Sí, ahora te pusieron otra cosa para tomarte algo, es verdad. Pero hubo un momento que no había nada, o sea, que era un parque muerto. Y es al final, el Frente Litoral es como nuestro espacio de... Se le ha dado siempre la espalda, se le ha dado en esta ciudad, a excepción de cuando era muy incipiente la ciudad, que efectivamente vivía de cara al mar porque se vivía del mar. Es que después hay una burocracia, porque claro, para arreglar la fuente, por ejemplo, del Parque Viejo, eso está bajo patrimonio, sí. y ha sido, vamos, un auténtico calvario. Yo sigo insistiendo, el gran problema que tiene este país, y digan lo que digan, es el tema de la burocracia. La burocracia hay que disminuirla y hay que ser más certero. No podemos estar para proyectos que todo el mundo está a favor, porque si hubieran proyectos que están en contra, bueno, pero cuando está todo el mundo a favor, oiga, de una idea y de un proyecto, es que no puede ser que estemos 3, 4, 5 años para proyectarlo y después otros 2 o 3 años para construirlo. En fin, ya antes era por falta de dinero y ahora es por falta de proyectos. Ya no hablemos desde el punto de vista patrimonial, por ejemplo, los puentes, o sea, hablando ya de esa franja litoral, yo la verdad, no sé ni cómo nos los han cerrado, porque de verdad que no sé, o sea, caminar por el Puente de las Bolas o por el que es paralelo a él es realmente o sea, inseguro, porque cualquier persona, no hace falta tener una discapacidad, o sea, ni movilidad reducida, o sea, es todo de un nivel de abandono. De cutre. Y ve a los turistas que vienen por ahí, que muchas veces yo los veo perdidos porque no saben un poco qué ir a ver. Y bueno, lo único que hacen y hacen bien, es tomarse una cervecita y tomarse... Yo a veces no lo entiendo tampoco. El otro día había un montón de cruceristas, además hacía mal tiempo, el reducto cerrado por la porquería, Arrecife como estadio, yo decía, Dios, que yo te pagues un camarote y te pagues todo ese... Bueno, pero se les coincide también el tiempo, pero yo sí que aprecio una cosa, sobre todo del perfil del crucerista, no todo, ¿vale? No quiero, porque hay de todo, pero es verdad que muchas personas que nos vienen a visitar, tanto por avión como por crucero, son personas extranjeras con movilidad un poco más reducida. No van en ¿Quiere silla, decir gente mayor? no van en silla de ruedas, pero tú los ves caminando y van un poco cambados, para entendernos. Entonces, yo a veces los veo paseando por ciertas zonas como las que están... No todos son así, hombre. Hay algunos que vienen bien. No, pero pueden valerse, tienen su autonomía, pueden caminar despacito a lo mejor y tal, pero a lo mejor se meten en un sitio como el Puente de las Bolas y dices tú... Y el viento se lo lleva. El viento no, y los adoquines que tienes abajo que se tropiezan, que no... O sea, Bueno, yo creo que tenemos que repensar un poco el tema, por lo menos yo no digo hacer grandes obras porque de eso ya lo descarto, pero porque yo soy de los que siempre he dicho que en fin, que hay que modernizar Arrecife también con construcciones modernas, es decir, tenemos lo viejo, que hay que tenerlo bien, que es el Puente de las Bolas, el castillo y toda esa zona,
Pero también yo creo que habría que darle también un toque de modernidad con algún edificio que no tiene. Yo realmente, solo la escuela de pesca es el único edificio realmente de Arrecife de la costa, ¿no? Y yo coincido, es decir, el Frente Marítimo está absolutamente desaprovechado, tanto en el Parque Viejo como en el Parque Islas Canarias. Y tienes la posibilidad de darle una vida impresionante a la ciudad. Yo que me baño mucho por aquí, por esta zona. Oye, a ver, a lo mejor yo, en ese sentido, el proyecto que plantea la Fundación Universitaria de Lanzarote, que lo hemos hablado muchas veces con su presidente, con José Torres, yo creo que es muy interesante revitalizar, justamente ese es el proyecto, revitalizar, también por eso han pedido que se pueda utilizar la antigua Casa del Mar para residencia de estudiantes, o sea, todo, sí, si lo vinculáramos con el tema náutico y con la economía azul, pues sería una muy buena, y de eso es desde lo que se trata. De hecho hay un proyecto, ¿no? Claro, de eso es de lo que se trata. Y luego está el único moderno, que se me olvidó decir, porque me va a decir la gente, oye, y el Marina Arrecife, es verdad que eso es lo único moderno que hay, pero también tiene la mala suerte de que Lanzarote hace mucho viento, Arrecife tiene mucho viento y está de cara al viento la parte, digamos, de ocio. Sí. Y entonces, pues eso a veces también limita bastante el poder disfrutar con yo suelo ir mucho, 1 o 2 veces al mes. Me gusta dar por ahí, tomarme algo, pero realmente a veces cuando hay viento es imposible, aunque muchas cafeterías se han adaptado y han puesto los clásicos, estos cristales para viento. Por cierto, el precio de la gasolina, Tomás, yo sé que a ti te da lo mismo que suba la gasolina porque tú siempre pones 10 euros. 20 le estoy poniendo ahora. Pero 20 ya, entonces está subiendo. Estoy mejorando. Pero bueno, ¿qué te parece, Tomás? Porque está subiendo, creo que la media, si no me equivoco, puede estar en torno a los 13 céntimos en la isla de Lanzarote, es decir, la media de subida, algunos más y algunos menos. Es verdad que a mí no me afecta, pero no porque le ponga 20 euros, que también es verdad, sino porque lo uso muy poco el coche, afortunadamente. Entonces, tengo el privilegio de poder ir caminando a trabajar, lo cual es una maravilla, es una bendición. O sea, no depender de un coche que vaya adelante. De tu casa hasta el Espinosa. Sí, porque vivo en Titerroy. O sea, no, trabajo en el Blas Cabrera, entonces vivo en Titerroy. Trabajas en el Blas Cabrera. Claro, yo creo que trabajas en el Espinosa. No, trabajo arriba. Solo cojo el coche para bajar aquí porque si no, no llego. Para llegar a tiempo. Para llegar a tiempo. De resto y para ir a casa de mi madre. Pero es verdad que, he escuchado que mucha gente, y con razón, ¿no?, que desde que comenzó el conflicto al día siguiente ya estaba subiendo los precios. Y la gente, bueno, y todo el que sabe que esa gasolina o que ese combustible no se compró esa misma mañana después de los ataques a Teherán, ¿no?, ni cuando se cerró el estrecho de Hormuz, sino que ya también hay una parte de previsión de que puedo ganar más o empezar a ganar más o guardar para las vacas flacas para cuando suba de verdad el precio, etcétera, ¿no? Pero indudablemente es un conflicto que, claro, que por el lugar en el que está y sobre todo el tema del estrecho de Hormuz, por ahí es que se mueve gran parte del crudo que llega al continente europeo. Creo que es el 20%, ¿no? Entonces es que nos hemos metido en una historia... Es que nos hemos metido en una historia ya no solo por la gravedad, sino por la falta de certeza, o sea, porque me dice, oye, es que esto... Pero ya no solo ya porque la gente piensa que ahí hay personas, hay niños, hay mujeres, hay hombres, hay mayores, y están muriendo gente inocente que nada tiene que ver con este tema. No, ya no solo lo digo por eso, sino que una guerra que a todas vistas parece innecesaria desde el punto de vista de lo mal planteado que estaba. Nos hemos metido, no, nos han metido. Bueno, nos han metido dos señores... Pero es que aquí estamos metidos ya todos. Aquí, como decía uno, ya la leche está desparramada. Ahora a ver quién la... Sobre todo porque no tenían plan B. No sabes cuándo va a terminar la guerra. Es que eso es lo peor. Lo más peligroso. Y mira, yo puse gasolina antes de que empezaran los bombardeos en Irán. Y me costó 1,09, 1,09 € el litro. La puse hace 2 días y me costó 1,19. Estamos hablando de 20 céntimos por litro. Si mi coche tiene una capacidad, de la gasolina, creo que son 35, 40, me puedo gastar de 6 a 9 euros más en llenar de 6 a 9 euros más. Y mi pregunta es, oye, la gasolina que nos están vendiendo ahora, ¿no la tenían de antes? Quiero decir, ¿no la compraron al precio antes de la subida? Lo digo porque, oye... puede haber un tema especulativo, de hecho... Claro, oye, si vas a comprar ahora la gasolina, petróleo y ha subido, pues lógicamente se lo subes al consumidor, eso es de cajón. Pero si la que tiene la habías comprado al precio anterior, no me la subas a mí ahora, porque entonces sí que estás especulando. No, y si bajara, cuando baje la gasolina, la bajaran, cuando ya se anuncia que la baja y ellos lo compraron caro, pero eso nunca va a ocurrir. Por eso se dice aquello que la subida
es como, A ver, esto, es como sube como un cohete y baja como una pluma. Como una pluma. A ver, esto es más serio de lo que nos pensamos, porque ahora estamos hablando de la gasolina, pero esto, claro, es el transporte de mercancías, es todo, va a subir todo. En este sentido, hoy creo que han informado que Canarias y Euskadi conjuntamente han enviado una carta a Pedro Sánchez directamente pidiéndole, Canarias y Euskadi conjuntamente, que o convoque una conferencia de presidentes o un organismo similar para que se adopten medidas y que escuche lo que tienen que decir las autonomías, porque a cada una le afecta de forma distinta en un territorio como Canarias, por ejemplo, que es ultraperiférico y en el que además nuestro principal medio de transporte, no solo para el turismo, sino para nosotros mismos movernos entre las islas, es la guagua, es el avión. Pues esto puede suponer unos costes pero mucho más abrumadores. Entonces han solicitado esa carta y hoy la vicepresidenta primera creo que es, y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció en Televisión Española, lo dijo, que probablemente sea el próximo martes cuando ya se empiecen a aprobar medidas por parte del gobierno. Veremos, porque lo dice ella, pero ya hemos visto cómo a veces el gobierno, entre socios, no, uno dice una cosa y otro otra. Pero yo creo que ya llegan tarde. Hay otros países que ya han implementado medidas. Creo que Portugal es uno de ellos. O sea, llegamos tarde, llevamos... Lo que pasa es que también a veces hay que tener cuidado porque tampoco, en fin, todavía la situación es soportable, entre comillas. Es decir, que haya subido una media de 15, 16 céntimos la gasolina, me refiero para las personas, hombre, aquí lo que pasa es que hay que ver sobre todo a las personas más vulnerables, claro, ¿no? Porque las personas que más o menos tienen dinero pueden soportar ese precio. Ya no digo en la península está casi a 2 euros ya, creo que ha llegado la No, Jorge, pero piensa en el transporte, sí, no, lo que pasó en Ucrania, el transporte de los agricultores, de los ganaderos. De los pescadores. Mañana vamos a hablar precisamente con un pescador, en este caso el presidente de la Cofradía de Pescadores de Arrecife, el señor Arrocha, porque realmente están pensándose si van a salir. Tenía que haber salido ya y lo estaban a principios del mes de marzo y se lo están pensando en la flota de atún. Por cierto, que hoy, se me había olvidado ya, hoy era el famoso juicio en el Tribunal Supremo contra Pedro Sanginés por el famoso caso de las cocinas de Carlos Espino, que como bien sabe es un tema que viene ya coleando. Pues yo creo que desde el año 2008-2009, si no me equivoco, Valentín, ¿no? Por ahí. Sí, por esa fecha más o menos. 2008-2009, porque sí, fue justo... Con el que después del caso Unión, caso Unión fue en el 2009. Fue sí, cuando... Pues bueno, pues hoy ya fue el juicio. Bueno, se está celebrando en este momento aquellos que no estén viendo en directo, y en este caso, este juicio, para que la gente lo sepa, sí se trata de una denuncia que presentó en su día los centros turísticos contra Carlos Espino por la gestión realizada presuntamente irregular en los centros turísticos en su época de consejero delegado, y que también se vio involucrado una empresa a la que los centros turísticos le compró, adquirió unas famosas cocinas en la época, y como fue a un socialista, pues se interpretó que había un sobrecoste de lo que costaba realmente y lo que finalmente se le pagó al empresario. Y una serie de pruebas que finalmente ese juicio nunca se celebró porque el juez instructor terminó archivándolo, ni siquiera hubo juicio contra Carlos Espino y ese empresario. Fue a partir de ahí, Valentín, cuando la familia, algunos creen que detrás estaba el Partido Socialista, decidió presentar una denuncia contra Pedro Sanginés por denuncia falsa. Pedro Sanginés siempre ha dicho que él nunca ha presentado ninguna denuncia ni ante el juzgado, ni ante nadie, porque él lo único que dio a conocer, es lo que siempre ha dicho, su tesis, es que dio a conocer, en este caso al juez Pampara 4, que llevaba el caso Unión, una serie de presunta documentación que podía ser, digamos, conducir a que había habido una gestión irregular en los centros turísticos. A ver, yo creo que no hay ningún caso, porque además recuerda que el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, inicialmente archivó el caso, sí. Después hubo un recurso de apelación por parte de la Fiscalía y también de la hija del empresario Antonio González, y lo volvió a activar. Pero es que para mí no hay caso desde el momento que, a ver, el Tribunal Supremo no tiene la denuncia oficial que se presentó por parte de los centros turísticos, o sea, fue una decisión del Consejo de Administración de los centros turísticos,
lo presidía Astrid Pérez y esa es la denuncia formal. ¿Tienen alguna otra denuncia que haya presentado Pedro Sanginés? No existe porque no hubo una denuncia que presentara él, lo has dicho tú, fue una declaración que hizo ante el propio PAN para Cuatro, con lo cual no entiendo cómo se puede hablar de una denuncia falsa cuando no hay denuncia, que es lo que ha dicho él por activa y por él siempre dijo que un error de entendimiento por parte de la Fiscalía, que cree que él presentó una denuncia, que cree que fue él como presidente del Cabildo, quien presentó la denuncia y no el Consejo de Administración. Eso tiene que estar en papeles, turísticos. ¿No? Claro, es lo que dice. Por cierto, que entre otros los que declaran fue José Juan Lorenzo, que fue también, si no me equivoco, consejero delegado de los centros turísticos en una época, y también ha declarado un guardia civil, que es importante esa declaración de un guardia civil porque ese es el que creo que podría certificar que fue el juez PAN para Cuatro quien llamó a través de la Guardia Civil a Pedro Sanginés para que fuera a declarar. Eso es lo que nos están contando gente que está hoy en el Tribunal Supremo. Ya declaró, uno de los primeros que declaró fue Carlos Espino, también el alcalde de Aría, el señor Villalba, socialista, que no se sabe muy bien por qué, más allá... Solicitados en este caso por la acusación. Por la acusación, sí, particular. Que posiblemente sea porque, aparte que era muy amigo de Antonio González, el empresario socialista, pues no sé si es que tiene algún dato que nosotros desconocemos hasta ahora, pero seguramente que ya en las próximas horas se sabrá lo que habrá declarado. Tomás, ¿cómo ves todo este asunto? Bueno, porque llevamos como 18 años con dos aparentes, como digamos, vamos a decir, como dos facciones, ¿sí? Como con dos grupos políticos enfrentados, que detrás también tienen pues, su aparato económico, empresarial, mediático, unos y otros, y que han utilizado la justicia pues, para hacerse daño, para intentar menoscabar el prestigio, el nombre de unos y de otros, porque además como a partir de un determinado momento, más o menos por esa fecha, hacia 2008, 2009, hubo en la sociedad, ¿no? O sea, hubo tanta corrupción antes de eso que el estar imputado pues era algo, y sigue siendo, ¿no? Algo que pues, podía acabar con tu carrera política. Entonces pues se le denuncia a Carlos Espino, pues no lo sé si los jueces ha dicho que no, si había sobrecostes, si no había sobrecostes, pero ahí estuvo intentando menoscabarse, en este caso el nombre de Carlos Espino, y ahora pues el de Pedro Sanginés, porque supuestamente es quien lo denunció, aunque parece que fue el Consejo de Administración. En fin, yo espero que se resuelva pronto, porque la verdad que es una cosa que me suena... Yo creo que es una cosa que me suena como a cuando yo estaba terminando la carrera. El próximo mes yo creo que esto se va a resolver. Pero ellos siguen con eso, ¿eh? Ellos tanto no, uno porque como el otro... aquí tienes tú, cada uno tiene su punto de vista, y yo creo que tú tienes parte de razón, al menos en una parte, y es que es verdad que esto es una venganza de Carlos Espino en el sentido puro y duro de considerarse él dañado por una denuncia. Cuando le denunció, en este caso, el Consejo de Administración de los Centros Turísticos. Eso, personalmente, para Carlos eso fue muy duro, y entonces por eso yo creo que él está, o presuntamente, o puede estar, en fin, contento con esa denuncia contra Pedro Sanginés. Yo creo que son muchas partes las que han sufrido aquí, y creo que sí, y puedo entender que si uno se siente afrentado o lo que sea, legalmente, pues... Pero no creo que es que yo creo que Lanzarote y La Graciosa deben superar ya este tipo de cuestiones, de verdad que sí. O sea, y espero que se resuelva para tranquilidad de todos, para tranquilidad de esa familia, para tranquilidad de un grupo político, como dices tú, Tomás, y del otro. O sea, de verdad que creo que esto no ha hecho más que hacer daño a todos y también a la credibilidad o sea, cuando se hacen las cosas mal por eso hay que tener mucho cuidado también cuando se denuncian cosas y tal, porque todo este tipo de cosas menoscaban en cierta forma, crean confusión, crean bandos, yo entiendo que hay a quien le interesa crear bandos. A mí personalmente me interesa que las cosas en Lanzarote y La Graciosa funcionen. Y el enquistamiento de o sea, esto, quiero decir, cada vez que uno u otro llega al poder, parte de su acción política la basan en este tipo de rencillas.
Ya. O sea, se vio cuando el Partido Socialista estuvo y se ve cada vez que, a veces cuando Pedro Sánchez habla. O sea, el cargar con esa losa de que has estado, que yo lo entiendo, desde lo personal lo entiendo, que estar en los medios de comunicación y diciendo que si el contrato y vuelta con el contrato, o que si presentaste una denuncia falsa, pues seguro que a ti te fastidia. Pero es que la isla tiene tantos problemas, tiene Ya, tantas es que cosas eso de no las es gestión que no puede ser. Vamos a dejar porque es un Sí, tema que que el juzgado diga lo que tenga que decir, solo añadir el tribunal, en este caso el Tribunal Supremo, nada más y nada menos. Entre otras cosas es el Tribunal Supremo, para que la gente lo sepa, porque Pedro está aforado por el tema de ser senador autonómico. Simplemente decir que como cosa sorprendente no, como testigo sorpresa, es que a última hora la defensa pidió que acudiera, en este caso la que es periodista, Pilar Martínez, y que también declaró hoy en el juicio. Y bueno, la defensa si lo puso a declarar porque cree que puede, en este caso, tener algún dato que le pueda beneficiar a su defendido, a Pedro Sanginé. Y bueno, vamos a ver en qué termina. Ella lo que vino a decir es que efectivamente ella, cuando ella trabajaba en esa época, si no me equivoco, en Canal Gestión, y Pedro Sanginé le pidió a ver si conocía a Pampara 4 para hablar con él. Y al final creo que declaró, no lo tenemos que confirmar, pero que declaró algo así como que efectivamente que los puso en contacto porque Pilar conocía al juez Pampara 4. Por lo cual se ratificaría que tampoco hay ninguna denuncia previa, sino fue simplemente una información entre Pedro Sanginés y el eso ahora es lo que habrá que ver. Yo no tengo la información exacta, lo único que me dicen gente que está... Mira que es viejo esto, ¿eh? Es lo que estaba diciendo Tomás. ¿Cuántos años lleva este caso? Pues casi... 18. 2008-2009. Bueno, pues ya veremos lo que pasa. Por cierto, que también... Algunos hechos mayor de edad. Con la... Ayer salió también una noticia de Coalición Canaria de Pedro Sanginés diciendo que Sosa había también mentido en este caso en una declaración que hizo ante el juez, ¿no? Pero bueno, no tenemos tiempo para hablar. ¿Una nota de Coalición Canaria? Sí. Sobre que Sosa había mentido. Ante el juez con el tema de... Igual se confundió el hombre. Sí, con el tema de que él no sabía nada de este tema porque él, cuando eso estaba ejerciendo de médico, cuando por lo visto, según esa nota, estaba de portavoz de... de febrero del 2020 cuando fue ante el juez, a decir que... De manera voluntaria. Sí, a decir que el recurso que había presentado Coalición Canaria contra el archivo de la causa de la cocina, que a él no le habían dicho absolutamente nada, que no había participado. Pero porque estaba trabajando de médico. De médico. Cuando él ya en esa época febrero de 2020, estaba trabajando y por lo menos quien estaba liberado por el Cabildo de Lanzarote, aunque cobraba efectivamente como médico del Servicio Canario de Salud. Vamos rápidamente porque vamos a hablar ahora de una cosa que va a interesar a todo el mundo, una cosa que prácticamente interesa a todos. Incluso a ti, Erika. Hombre, a mí especialmente, estás la conversa en todas las cafeterías. El tiempo. Vamos a hablar con una de las personas que más sabe del tiempo en Canarias. Bueno, pues lo prometido, vamos a hablar del tiempo porque realmente, como siempre se suele decir, el tiempo se ha vuelto loco, pero seguramente que para nuestro invitado no se ha vuelto nada loco, sino que simplemente el tiempo es eso. Vamos a hablar, una cosa del tiempo y otra cosa del clima. Vamos a hablar con David Suárez, que es, en este caso, el delegado territorial de la EMET en Canarias. Buenas tardes, David, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, David, el tiempo se ha vuelto loco en Canarias. Estamos pasando más frío y más viento en este invierno que nunca. Bueno, hemos tenido un invierno con un comportamiento muy diferencial. El diciembre empezó con un carácter muy frío. Enero se suavizó ligeramente lo que fueron las temperaturas y las anomalías, tuvo un carácter frío y terminamos el invierno con un febrero que fue muy cálido, sobre todo provocado por un episodio que fue pues muy intenso, que lo recordarán también en Lanzarote por una intrusión de calima que fue importante y con temperaturas que alcanzaron en muchos puntos del archipiélago, superaron los 30 grados, incluso se alcanzaron los 32 y concretamente pues en Lanzarote tuvimos una máxima de 29 en Tinajo, ¿no? Por lo tanto, un episodio que estaba fuera de lo común para el invierno, que al fin y al cabo pues hizo que el balance que llevábamos de diciembre y enero, que fueron fríos, pues cambiase un poco lo que es la tendencia del cómputo global de la estación.
Pero yo leí unas declaraciones tuyas, creo, y si no, corrígeme, ya por el mes de enero, que hablabas de que podría ser uno de los inviernos donde no que fuera el invierno más frío, pero sí donde se contabilizaban más días de frío y de lluvia. Sobre todo de precipitación, marcado por el comportamiento y el acercamiento de distintas borrascas de gran impacto. Diciembre fue un mes con muchísimos días de lluvia, casi que por encima de lo normal, y enero siguió esa tendencia, aunque llovió menos días de lluvia de lo que tuvimos en diciembre. Sin embargo, el mes de febrero tuvimos un cambio y ya tuvimos un carácter que fue, además de muy cálido, fue seco, y por tanto pues cambió ese balance global. Respecto a las precipitaciones, sí que es cierto que el invierno lo hemos cerrado con un carácter húmedo, llovió un 22% más de lo esperado y por tanto, pues, sobre todo en cuanto a las temperaturas, sí que febrero tuvo un impacto que fue pues negativo para ese balance que llevábamos de temperaturas bajas. Efectivamente, aunque no esté sostenido en los datos científicos, pero es verdad que la gente habla por aquí en Lanzarote, dice, hacía años, incluso décadas, que no habíamos tenido un tiempo tan continuado, tanto con lluvia y con frío. ¿Eso es verdad? ¿Ha habido un invierno tan frío como este hace 8 o 9 años? Sí, probablemente en la última década o los últimos 15 años ha sido el año que más frío hemos padecido. Además, esto también pues está influenciado porque hemos empezado marzo con temperaturas por debajo de lo normal y con una anomalía que empezábamos marzo con 4 o 5 grados en promedio por debajo de lo normal debido también al acercamiento y al impacto de la borrasca Regina y por tanto pues hemos continuado con esas temperaturas bajas y sobre todo si quitamos esos días de febrero que tuvimos temperaturas por encima de lo normal, con un mayor número de días con temperaturas por debajo de lo que sería normal desde el punto de vista climático. Valentín Ollanes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo, ahondando en lo que decía Jorge de que el tiempo está loco, yo quería preguntarle si, por ejemplo, ahora, digamos, estos episodios que tenemos, que a veces no se prevén con suficiente antelación, son fruto de que hay evidentemente un cambio climático importante. Incluso ustedes, que son los expertos, les cuesta más ya prever con tiempo. Por ejemplo, ¿qué tiempo vamos a tener en verano? Eso va a ser difícil ya. Antes era más sencillo, por esto mismo que estamos hablando de que el tiempo está más loco, ¿o no? No, digamos que lo que son las predicciones estacionales nos dan unos rasgos de cómo se prevé que pueda ser una estación. Hay predicciones que se avanzan. Ahora mismo tenemos la oficial que cubre lo que sería el trimestre de primavera. Hay otras predicciones que se lanzan pues, en agencias como puede ser la del Centro Europeo, que podemos ver predicciones mensuales hasta el verano. Y después, por otro lado, está lo que llamamos tiempo, que sería la predicción de, pues, para que todo el mundo pueda entender qué tiempo va a ser mañana para ver si cojo el paraguas o no. Entonces, bueno, sí es cierto que las predicciones estacionales tienen su mayor incertidumbre porque estamos intentando pronosticar un plazo que es más largo. Y bueno, por ejemplo, si comparamos la predicción que teníamos para este trimestre de invierno, la predicción es que iba a ser cálido el invierno y normal en cuanto a precipitaciones y vimos como al final tuvimos un trimestre que fue normal, pero fue ligeramente más húmedo, ¿no? Entonces son predicciones que porque son un plazo muy alargado y muy adelante en el tiempo, ¿no? Lo que necesitamos es que las predicciones en el corto plazo, cuando emitimos los avisos, que sean rigurosos y que si se va a superar por fenómeno meteorológico adverso, que se cumplan esos avisos. Y en ese caso, pues bueno, en este invierno hemos tenido mucho trabajo en cuanto a la emisión de avisos y ha estado pues bastante correctas esas predicciones. Tomás. Buenas tardes, señor Suárez. Yo quería preguntarle por lo que además comentaba antes el compañero Jorge Coll, de que no es lo mismo efectivamente el tiempo que el clima es a largo plazo y son las condiciones habituales, mientras que el tiempo es lo que va cambiando. El tiempo puede cambiar y eso que esté loco a lo mejor no es tan raro, pero yo quiero preguntarle por este invierno concretamente, las anomalías que se han observado, por ejemplo, con respecto a la cantidad de borrascas sucesivas. No sé si eso sí marca una desviación de lo habitual con respecto al clima. No sé tampoco si esa borrasca, o sea, Canarias, por lo poco uno desempolvando lo que uno sabe de meteorología, en invierno más bien suele tener una situación por lo general anticiclónica con algunas borrascas atlánticas. No sé si esas lluvias que han llegado forman parte de esa normalidad de Canarias, pero este año con menos anticiclón y más borrascas, o si hay una tendencia de cambio en el clima o que se haya podido apuntar durante este año.
Sí, es una pregunta muy interesante. Hemos tenido este año un patrón que se llama un patrón de bloqueo de altas latitudes, un alta en Escandinavia, que ha producido que las borrascas se desplacen más hacia el sur. Es un patrón que es conocido en meteorología, pero sí es cierto que este año ya hemos igualado el récord de 17 borrascas de la temporada 23-24, que ha sido la que más borrascas han nombrado. Hay que tener en cuenta que el periodo en el cual se inició este proceso de nombramiento de borrascas no va mucho hacia atrás, sino que empezó en el 17-18, por lo tanto no tenemos tantos años como para comparar, pero sí que ha sido un año muy activo. Yo el otro día lo comparaba con los medios de comunicación en la rueda de prensa con el invierno que tuvimos 2009-2010, que también fue muy activo, y evidentemente pues los cambios en la circulación pueden estar también influenciados por lo que es el impacto del cambio climático, que puede hacer que el chorro, que al fin y al cabo es la corriente en la cual se generan esas tormentas o borrascas, pues que se pueda desplazar más hacia el sur o que pueda ser más o menos activo. Eso sí que hay estudios que señalan que pueden estar relacionados con el impacto del cambio climático, y este invierno evidentemente está siendo ha sido de récord, y ya tenemos una temporada que va a ser de récord porque probablemente superemos esas 17 borrascas nombradas. ¿No ha fallado el anticiclón, en este caso el escudo que dice que tiene Canarias, el anticiclón de las Azores este año, en el invierno, que no ha estado situado precisamente justo en las Azores, sino creo que mucho más arriba? Quizás ha tenido una posición incluso más de verano, ¿no? Porque normalmente el anticiclón en invierno está más desplazado hacia el sur y está menos intenso. Y en este caso, sin embargo, ha estado posicionado o en Azores o más al norte, incluso más intenso, porque si miran y se recuerdan los episodios que hemos tenido de mala mar, con avisos del mar, gran parte de ellos han estado provocados por un aliso intenso, que es más bien típico de verano, ¿no? Hemos tenido una situación. El anticiclón no se ha ido del todo en muchas de las situaciones, y de ahí que las borrascas se hayan desplazado por el norte más que por el oeste, Vale. y que incluso pues las danas que hemos tenido que afectaron, pues por ejemplo a final de febrero Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura, fueron danas que se descolgaron desde el noroeste de África y se posicionaron al nordeste de Canarias, ¿no? Entonces, bueno, el anticiclón ha tenido mucha influencia en lo que es el tiempo invernal, y de ahí también que las temperaturas hayan sido relativamente bajas con esas incursiones de aire polar. Pero sí es cierto que no ha estado en la posición más típica de invierno, que hace que las borrascas vayan transcurriendo más hacia el norte, ¿no? Porque mucha gente me pregunta, hemos pasado frío, ya empieza hoy a notarse cierto calor, cierta calima, va a durar todo el fin de semana. ¿Ya se puede decir que el frío, como lo hemos padecido semanas atrás, va a desaparecer ya, o todavía vamos a tener días de frío por debajo de nuestro tiempo habitual? Tenemos de cara al fin de semana un descenso en cuanto a la probabilidad de precipitación, sobre todo la jornada de hoy y mañana. Lanzarote y Fuerteventura, Gran Canaria, va a ser una jornada más estable y más cálida. Esperamos que mañana suban las temperaturas, pero que no sea continuado ese ascenso, sino que se mantenga más o menos el fin de semana en valores similares a los que vamos a tener mañana. Y ya de cara a la semana que viene estamos viendo un patrón de cambio en el cual pues una borrasca se podría acercar a Canarias, y por tanto que tengamos un episodio de precipitaciones. Quedan muchos días y hay mucha incertidumbre, cambios en los patrones para la próxima semana. Si miramos predicción mensual... Ay, perdón. No, perdona, sí decía, creí que había terminado. Simplemente quería comentar que lo que es la predicción mensual para lo que queda de marzo, los modelos señalan que tengamos una anomalía fría el resto de marzo. Por lo tanto, respondería a la pregunta que me has hecho, que no se prevé que finalice esas anomalías de aquí a próxima semana. Pues bueno, por la gente que ya lo sepa, hay que seguir manteniendo, en este caso, yo creo que más que nunca, los jerseys, los paraguas. Tomás, quería hacer una última pregunta. Sí, otra percepción que uno tiene, pero desde el desconocimiento, es que o por lo menos durante este invierno, no ha habido días buenos, en el sentido de o hace frío y viene en parte, como usted acaba de comentar, porque el anticiclón está muy alto y llega un viento, o sea, fuerte para lo que es el invierno. Bueno, en verano tenemos viento fuerte, pero bueno, con las temperaturas del verano, que casi a veces se agradece, salvo de noche que te pones la rebequita, casi se agradece no tener un tiempo como el que nos correspondería en nuestra latitud. Pero o tenemos ese frío con viento, o cuando calienta es con calima. O sea, como que últimamente no veo días despejados, pero de verdad. O sea, el invierno en el que uno se iba a la playa y se entra a asfixiarse. Eso, ¿qué es lo que está? O es una percepción mía o es real?
No, ha sido tal cual, ¿no? El episodio que tuvimos de altas temperaturas, que al fin y al cabo pues eran temperaturas que eran incluso altas para la época del año, estuvieron acompañadas por esa entrada de la intrusión de aerosol desértico que formó la calima, de polvo en suspensión, y provocado pues normalmente en invierno tenemos ese tipo de situaciones, en febrero es el mes que más se puede producir este tipo de situaciones, en el cual el anticiclón se desplaza hacia el norte de África, forma un flujo de componente más que marítimo y es continental y trae ese aporte. Entonces teníamos por un lado que teníamos mucha insolación porque prácticamente no había nubosidad, pero teníamos ese aporte de calima que evidentemente pues empeora la calidad del aire, tiene un efecto en cuanto a la salud, sobre todo en personas que son pues que tienen problemas de respiración o de asma o de alérgicos y por tanto pues como comentas no hemos tenido días buenos como tal de los que solemos tener fuera de esta época, ¿no? Porque Venga. para que haga bueno, porque yo para terminar, para cuando Es que Tomás quiere ir a la playa ya, que lleva 3 meses llevo sin 3 ir. meses sin verlo. Para que haga bueno, pues cuando vemos esos mapas de isobaras, ¿no? de las presiones, lo ideal es que el anticiclón esté sobre nosotros, lo más cerca posible. Porque si está al norte, nos manda viento del norte, y si está en el continente africano, nos manda viento sahariano. ¿Entiendo algo así? En Canarias tenemos la suerte que en la situación normal, cuando el anticiclón es potente y está bien posicionado en la posición de Azores y no hay un flujo tan proveniente de lo que es las zonas polares, pues se forma una nubosidad que conocemos como lo que es la nubosidad del alisio y nos deja pues las vertientes norte cubiertas y las partes sures pues descubiertas de nubosidad. Tenemos un poco ese patrón. Así que, bueno, digamos que es la situación más típica de Canarias y la que podemos entender como buen tiempo, aunque está claro que al fin y al cabo después es un poco subjetivo y en función de la actividad que queramos hacer, pues podemos tener buen tiempo para una cosa y no para otra, ¿no? Pero bueno. Y para plantar papas está bueno. Sí. Venga, última pregunta. Yo le quería preguntar, que no sé si a lo mejor le corresponde respondérmela a usted, pero claro, hemos tenido el episodio de que con la calima y con el polvo sahariano que llegaron las langostas africanas, que son fenómenos que se dan muy de cuando en cuando, ¿no? A mí me han dicho que es que sobre todo eso pasa porque ha llovido bastante también en la zona del Sáhara y eso ha permitido que estos bichitos pues se reproduzcan. Yo no sé si tiene algo digamos, de contenido científico lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, es por lo que a mí también me consta que ha sido así, ¿no? Hace muchos años que veíamos esa entrada de langostas, cuando teníamos situaciones en invierno, sobre todo situaciones invernales con entrada de calima, hace muchos años, hablo hace más de 15 años aproximadamente, y bueno, se tomaron medidas en origen digamos, de limitar plagas con plaguicidas y demás, y eso pues parece que se había superado. Y este invierno, pues por lo que yo también he podido leer, estaba un poco relacionado con ese ciclo rápido de crecimiento debido a las precipitaciones que han sido pues muy abundantes también en la zona del norte de África y ese crecimiento de vegetación también en la zona, y parece que ha estado relacionado con eso. Pues David Suárez, de verdad que muchas gracias, porque hay mucha gente pendiente precisamente del tiempo y en este caso también algunos del clima, porque no se sabe si finalmente, como está ocurriendo lo que se llama el cambio climático, que no sé si usted es de lo que opina que efectivamente hay un cambio climático o no, porque los científicos son más, en fin, hay de todo tipo, hay gente que dice que sí rotundamente y otros que lo dudan, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo mejor es ver los datos y analizarlos y que cada uno saque conclusiones. Yo normalmente cuando pongo gráficas de este tipo sin preguntar y sin dar ningún argumento a niños de colegio, ellos sacan la conclusión que llegamos, pues yo creo que todo lo que son los científicos, y ahí pues está respaldado por el IPCC, ¿no? Está claro que la actividad humana desde mitad del siglo XIX ha tenido un impacto muy importante en cuanto al incremento de gases de efecto invernadero. Y esos gases de efecto invernadero, teniendo un poco de conocimiento de lo que es la composición de la atmósfera y los balances, pues se ve cómo se está calentando lo que es el sistema Tierra-atmósfera. Pues David, lo dicho, muchas gracias, hasta otro día. Gracias a ustedes, igualmente. Venga, y por cierto que la EMET no, pues mucha gente se cree que el mal tiempo que ha habido es por culpa de la EMET, no, la EMET lo que pasa es que nos avisa y nos da las alertas para precisamente Estaba hablando de lo del norte de África. Es verdad que yo fui en Semana Santa de viaje a la península ibérica, bueno, concretamente fui a Europa y entonces pasé por Barcelona y el trayecto que hice pasé por, además iba reconociendo, estaba el día despejadísimo ese día,
Y iba reconociendo cuando salí de Barcelona, digo, coño, esto es la Albufera, ¿no? Cuando íbamos a Valencia, digo, esto es la manga del mar, el mar Menor, tal. Y luego cruzamos, oye, y la cantidad de nieve que había en esas montañas de los Montes Atlas, que dices tú, pero esto es Marruecos o esto es de repente Suiza. Porque verdaderamente, o sea, que estamos un poco en ese entorno, o sea, que es que el norte de África también ha llovido más de la cuenta seguro y ha habido precipitaciones en forma de nieve en sus zonas altas también. Sí. Bueno, y de hecho en la zona del Atlas hay una zona que le llaman, que no me acuerdo el nombre ahora, pero le llaman la pequeña Suiza marroquí, que es una zona muy parecida, con casas muy parecidas, y nada tiene que ver con las casas que habitualmente vemos de adobe en otras zonas de Marruecos. Bueno, pues casi nos vamos a ir, no sé, tenemos aquí 5 minutos, si quieren podemos hablar en fin, porque hoy se presentó, creo que en los Jameos del Agua, es que no me acuerdo yo si tenemos, en los Jameos del Agua, me están diciendo que efectivamente se presentó, en este caso, una iniciativa turística que puede ser, aquí estamos viéndola, pero estoy buscando la información porque la verdad que hoy he tenido tantos follones que no he podido... no sé exactamente qué fue, no sé si tú tienes conocimiento de lo que se celebró. No sé, no estoy al tanto tampoco, Jorge. Pues vamos a verla porque creo que estuvo muy interesante. Los Jameos del Agua acogían en la mañana de este jueves la inauguración de la segunda edición del eBlue Congress Blue Islands Innovation Summit, un encuentro que regresa con el objetivo de consolidar a Lanzarote como espacio de referencia internacional para la reflexión y la innovación vinculadas a la economía azul, conectando turismo, ciencia, tecnología y sostenibilidad. Para Lanzarote supone una extraordinaria oportunidad de dar un paso adelante a nivel de posicionamiento internacional en ámbitos tan importantes como la economía azul o la innovación, de la mano de especialistas en la materia, no solo desde el punto de vista privado y público en el territorio nacional, sino que tenemos la suerte de contar con territorios insulares de otros continentes que están desarrollando buenas prácticas en estos ámbitos. Por lo tanto, para Lanzarote supone no solamente que el foco comunicacional se deposite en nuestra isla, sino también aprovechar el conocimiento y el bagaje que otros territorios han experimentado en materias tan trascendentales, estratégicamente hablando, para los destinos turísticos como es la economía azul y la innovación. Los invitados destacan los valores de la isla y la impronta dejada por el genial César Manrique. Y en un momento determinante, en los años 60, antes de que realmente fuese el boom turístico, pues tuvo la visión de coger las riendas para poder decidir cómo tenía que ser ese turismo, para que ese turismo contribuyese a mantener esa identidad y a mantener una naturaleza absolutamente extraordinaria y unos paisajes que son los que son en definitiva el atractivo turístico. Y él supo ver que había que hacerlo de tal manera que el turismo no se convirtiese en un abrazo que ahoga, que sí que ha sido el caso en muchísimos otros lugares de la península, incluso en algunas otras islas también. El Gobierno de Canarias se encuentra presente con el objetivo de lograr que este mensaje capte al turista respetuoso con el medio y con la población local. Todo lo que estamos avanzando en turismo es en un doble enfoque. Por un lado, tener en cuenta lo limitado de nuestros recursos, el cuidado al medio, el respeto al medio y por otro lado tener en cuenta a la población local, llevando a cabo acciones, iniciativas que tengan muy presente la presencia de la comunidad local, de la población local y para de ese modo lograr un turismo en Canarias que ya lleva una senda en ese sentido, un turismo en Canarias respetuoso con el medio y respetuoso con la población. Destacar que el evento ha reunido representantes de destinos insulares de diferentes regiones del mundo, desde el Caribe al Mediterráneo o el Pacífico, que están compartiendo experiencias y estrategias para afrontar desafíos comunes como la gestión sostenible de los recursos, la diversificación económica o la adaptación al cambio climático. Bueno, pues como todo este tipo de congresos, la verdad es que mucha gente dice que hay muchos congresos de este tipo, pero si se celebran es porque yo creo que también las cosas han cambiado porque alguien empezó a celebrar este tipo de congresos. Odile Rodríguez de la Fuente, que es la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, ella es bióloga, porque sí, de este congreso hemos hablado en alguna ocasión, no sabía que era precisamente esta la noticia. Y bueno, ella es la presidenta de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, como digo, es bióloga y es como un poco la que amadrina
el Congreso, que oye, que es lo que estamos hablando un poco antes nosotros, es decir, por ejemplo, que Arrecife mire hacia el mar y que tenga unos parques que puedan utilizar la población y la ciudadanía de Lanzarote, también es economía azul sin lugar a dudas, y todo lo que tiene que ver también, pues eso, con el aprovechamiento desde el punto de vista de los residentes y de los turistas, de lo que es la náutica, o lo que es, por ejemplo, energías alternativas como los molinos offshore, todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que todo eso está dentro de esta economía azul, ¿no? Y supongo que de este Congreso también. Lo que pasa, a mí lo que a veces me falla ya es la concreción de estas, porque cuando lo ves en un Congreso, cuando ves la idea, resulta muy atractiva, efectivamente, y además Canarias tendría en eso, pues, o sea, un nicho importantísimo, porque claro, somos islas, somos archipiélagos, somos además un territorio estratégicamente situado, y eso de la economía azul pues suena muy bien, pero luego ves la realidad y cuánta gente, no sé, cuántos profesionales de verdad, yo qué sé, un ingeniero, no sé cuánto puede dedicar su carrera y servir aquí en Lanzarote, ¿sabes? Y puede, pues yo qué sé, en energía mareomotriz, que estaría dentro de lo azul, o un biólogo que tenga a lo mejor un trabajo, pues yo qué sé, con algas o con no sé cuánto. Es decir, que para eso hace falta pues la colaboración de lo privado, pero también de lo público, de las universidades, tener una red que no solamente sea a lo mejor en las islas capitalinas, sino también, en fin, que de la idea, que es muy buena, ¿no? De que el mar nos pueda aportar mucho a las islas y que diversifiquemos nuestra economía por ese lado, a la concreción de que realmente al final un lanzaroteño, una lanzaroteña que termina sus estudios, haga su carrera y haga su vida aquí y colabore al progreso de esta isla y de Canarias, pues a veces va un trecho que es lo que ahora tocaría salvar, ¿no? Bueno, estamos intentando, mientras ustedes estaban hablando, estaba intentando, porque hay posibilidades de conectar con Pedro Sanguinet, que acaba de salir precisamente acaba de salir del juicio que se celebraba hoy en el Tribunal Supremo. Pedro Sanguinet, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este juicio, Pedro? Bueno, un juicio se sabe cómo ha ido cuando se emite sentencia. Eso es verdad, pero ¿usted qué sensación percibe después de haberse celebrado? Mire, yo lo único que le puedo decir es que para quienes somos inocentes y confiamos en la justicia, no tenemos que preocuparnos más que de eso, de que se haga justicia, y si se hace, pues espero que la sentencia sea absolutoria, aunque uno está preparado ya a estas alturas para todo. Yo me he ratificado en todo cuanto testifiqué y también aporté en un borrador de denuncia, porque cuanto dije es verdad, y después fue no solamente corroborado, sino certificado con informes por quienes eran las dos máximas autoridades financieras, económicas y de gestión, es decir, el director gerente, que después fue consejero delegado y pudo además corroborarlo hoy, igualmente ante el Supremo, y poco más, que mi obligación era velar por el buen uso de los fondos públicos, y eso fue lo que hice, nada más. No me he retractado de una sola de mis testificales anteriores, sino muy al contrario, las he confirmado hoy ante el Supremo. A partir de ahí, pues al Supremo al que le compete dilucidar si falté o no a la verdad, porque una cosa es que la causa se archivara y otra cosa es que rebatiera objetivamente aquel archivo ni una sola de mis declaraciones, porque ni siquiera las refiere. Por lo tanto, yo estoy muy tranquilo. La gente de la UCO, y con esto termino, ratificó que yo fui a testificar ante la UCO por instrucciones del juez Pámpara 4, como declaró una de mis testigos, y lo sorprendente, por contarle algún detalle, es que la acusación particular, a quien me brindé a responder, no me hizo una sola pregunta sobre qué testimonios míos eran falsos, lo cual para mí es sintomático. A partir de ahí, poco más les puedo contar. Sí, a usted y a los televidentes. Sí, no, porque el dato que nos había llegado precisamente, estoy aquí con Valentín y con Tomás López, es que el dato que nos había llegado es que había uno de los testigos de la defensa, de un guardia civil, que efectivamente confirmaba que fue por diligencia de Pámpara 4 por lo que usted declaró sobre este caso. Concretamente dijo instrucciones. Cierto es, como ya lo he contado en múltiples ocasiones, que yo consulté a través de una amiga común al juez Pámpara 4 qué podía hacer a caso días de ser presidente con un borrador de denuncia que tenía. Yo no dediqué ni un minuto desde la presidencia, que la ostenté el 17 de noviembre de 2009 hasta ese momento, a este caso.
simplemente me lo quería quitar de encima. Él me aconsejó no presentar nada, que él me llamaría nada más por la próxima unión, porque había unas declaraciones de Jesús Machín que ya advertían de que yo sabía cosas de los centros turísticos y que ese sería, digamos, el motivo por el cual él me llamaría a declarar una causa que por otra parte era secreta, ¿no? Estaba bajo secreto de sumario y sí, lo ratificó hoy yo creo que era el oficial de la UCO que me tomó testimonio. Valentín, si quieres hacer, Sí, pero rápido porque nos tenemos que ir, ¿eh? Pedro, una cosa nada más. Es decir, ¿cómo es posible que se pueda hablar de una denuncia falsa si tiene que constar que la única denuncia presentada en este caso la presentó la presidenta del Consejo de Administración de los Centros Turísticos, que era en aquel momento Astrid Pérez? ¿Cómo se puede hablar de una denuncia falsa si no hay denuncia, si no hay otra denuncia que no sea esa? Le diré más. La única vez, o cuando por primera vez aparece Antonio González, el padre denunciante, como imputado, es meses después de que Astrid Pérez ampliase de manera expresa la querella que en principio iba contra Carlos Espino, al igual que la mía, contra Antonio González como cooperador necesario. Yo formalmente no participé ni del acuerdo del Consejo, ni tampoco de esa ampliación de querella, pero en el fondo esto no es lo sustancial, porque yo tampoco me desmarco de ella, todo era verdad, también lo que declaró Astrid, o mejor dicho, lo que contemplaba la querella de Astrid Pérez. Sobre eso yo no he desmentido ni retractado ninguna de las acusaciones sobre la falta de contratos, sobre la falta de concursos o sobre los sobreprecios en dos de las empresas de Antonio González, ni sobre la excesiva facturación para el único contrato que se tenía, con Clima Africal, que además suministró otras dos cocinas sin contrato y sin concurso y con sobreprecios acreditados en un peritaje judicial. Esto lo he dicho en multiplicidad de ocasiones, lo he repetido hoy ante el Supremo y ya solo me queda esperar sentencia. Lo cierto es que nadie ha aportado ni aportará, porque no existen ni los contratos ni los concursos públicos. Pues Pedro, suerte, como le deseo siempre a todos los que van a un juicio, porque se sabe cómo entra uno en un juicio, pero nunca se sabe cómo se sale. Muchas gracias. Un gusto, debo confesar que desde luego no es. Y han sido 18 años, ¿no?, desde aquel suceso. No sé si esto termina aquí, o lo que termina aquí es mi carrera, pero yo he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Pues Pedro, hasta luego y muchas gracias por entrar. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Saludos. Valentín, nos tenemos que ir corriendo porque me está echando... Saludos, Jorge. Muchas gracias. La semana que viene. Venga, la semana que viene nosotros regresamos mañana a la misma hora, que precisamente mañana es el debate político.